Hola a todos, vamos a redefinir un poco el tema de lo que son el manejo y la interiorización del tema de bases de datos que estamos viendo. El tema de las bases de datos arranca desde qué marcas, digamos, manejan soluciones de bases de datos en la actualidad. Entender que son relacionales, que es SQL, y las tres formas normales básicas que las buenas prácticas en bases de datos nos indican aplicar. Primero que todo entremos en qué son. Son básicamente programas especializados para el manejo de los datos a un nivel muy básico, a un nivel optimizado. No es lo mismo guardar datos en programas que no están optimizados para ello. Se pueden hacer bases de datos en muchos programas y de muchos tipos. Enfocándonos en lo que es las bases de datos relacionales, encontramos varios proveedores, entre ellos los más importantes, SQL Server, propiedad de Microsoft, Oracle Database, DB2, que es de Oracle, y MySQL, que es también propiedad de Oracle actualmente, aunque por mucho tiempo fue software libre. Eso se puede investigar un poco más en internet. Hay un paralelo, un proyecto de open source que se llama MariaDB. Es prácticamente lo mismo que Oracle, que MySQL, pero como fue absorbido, pues es mi deber decirles que es propiedad de Oracle también en la actualidad. ¿Para qué sirven esos programas? Son especializados en manejos de base de datos profesionales para aplicaciones. Interactúan en modo de reservorio de datos para cualquier aplicación, sea profesional, hecha en lenguajes profesionales o o aplicaciones intermediarias no profesionales como Excel, que son aplicaciones para usuario final, Access, Word. Pueden ingresar a consultar y manipular datos de algunas de estas bases de datos con unos conectores que sirven de puente entre el software de base de datos y, y la interfaz que las está accediendo. ¿Por qué lo explico esto? Porque es importante entender que son software que se instalan en computadoras, generalmente en servidores, ¿sí? Como tal, no tienen una interfaz gráfica para manipulación. Sobre todo, o sea, si nosotros recordamos, nos hablan mucho que se puede usar Workbench para trabajar MySQL o se puede usar PHP Estos son gestores de bases de datos gráficos, o sea, nos permiten interactuar de manera gráfica con el software, pero el software como tal no tiene una interfaz gráfica, son interfaces adaptadas para, para el uso. También lo tiene Oracle, SQL Server también lo maneja, que en este caso se llama SQL Server Management Studio, para conectarse a administrar gráficamente y dar consultas y demás a las bases de datos. Entonces hay que entender bien esto, ¿por qué? Porque te dicen, no, instala MySQL y uno cree que PHP es MySQL. No, eso es una interfaz creada pues, que se puede usar para administrar MySQL. Entonces no lo confundan, no confundamos esos términos porque son cosas diferentes. En un entorno corporativo profesional ya o en un entorno real tú puedes encontrarte una base de datos y la vas a encontrar instalada en un servidor sin ningún tipo de interfaz gráfica. Y tienes que entender que vas a accesar a ella a través de una interfaz apta para su manejo. Entonces, tenerlo presente porque es bueno recordarlo, tenerlo claro. En la creación de bases de datos nos vamos a enfrentar a una abstracción mental cuando hablamos de reconocer los tipos de datos, diseñar las tablas, entender sus relaciones, por qué existen esas relaciones, para qué se crean y cómo se gestionan. Porque es que una cosa es creer que sabemos crear una tabla y otra cosa es crearla adecuadamente. Tienen sus características y sus buenas prácticas para ser creadas. Aquí hay un esquema de ejemplo en el cual traigo
un ejemplo sencillo de cómo puede llegarse a ver una base de datos en la mente de uno, sobre todo pues cuando uno no tiene mucha práctica en el manejo, y cómo cambia cuando se le aplican las buenas prácticas de formalización y cuando se hace la abstracción mental de qué datos deben ir en qué tablas, si deben ir en la misma, si se deben separar o no. Aquí tengo un ejemplo de una tabla sencilla en el cual manejamos una estructura de una tabla de estudiantes. Al inicio podemos ver esta tabla como si ustedes, obviamente hay muchos más campos, pero pues estos son campos de ejemplo. Quise ejemplarizarlo de esta forma. Uno podría decir que tiene un ID, unos nombres, unos apellidos, una fecha de nacimiento, un grado y las materias. Uno lo podría visualizar de esta forma. Obviamente puede tener más campos, pero pues son datos de ejemplo. Que como ya sabemos, el ID viene siendo clave primaria de la tabla. Los nombres nos habían explicado que se pueden atomizar de una mejor forma, por ahora los dejé unidos en nombres y apellidos. Eso es un debate actual en los diseñadores de base de datos, que en qué momento deben separarse nombre uno, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Algunos están en congruencia de que deben ir juntos, otros dicen que deben ir separados. La experiencia en algunos casos indica que para algunas aplicaciones deben ir juntos, para otras deben ir separados. Si vas a manipular mucho, digamos, vas a tener instrucciones muy puntuales, por ejemplo, en aplicaciones del gobierno que requieren una búsqueda muy precisa de, digamos, un segundo nombre en ciertas consultas, es bueno separarlo. En ese caso, aplicaciones muy sencillas a veces no requieren la separación, por eso uno encuentra en aplicaciones, a veces encuentras formularios que requieren nombres y te lo ponen junto y en otras ocasiones te lo ponen separado. Depende del diseño, no es que estén bien o estén mal esa atomización, lo que pasa es que en ocasiones se aplica de una forma u otra dependiendo de las necesidades para quitar complejidad lo más posible a la solución. Tenemos que aquí, quiero mostrarle, esto se hizo a propósito de esta forma, que tenemos esta columna de grado en curso y materias. Si ustedes ven materias, se combinaron acá precisamente para hablar de la primera forma normal, que combinamos matemáticas, inglés y educación física en esta tabla. Aquí Juan Pérez, con una fecha de nacimiento que ahorita la cambiamos porque está mal escrita, en el curso primero tiene matemáticas, inglés y educación física. Lo que nos dice la primera forma normal precisamente es eso, que no debemos atomizar los datos, o sea que aquí estaríamos incumpliendo esa forma normal. Cualquiera entendería que esto no debería estar unido, según lo que nos está diciendo la primera forma normal. Entonces, que sean valores atómicos es algo importante, que estén en su mínima expresión. Por eso no estoy entrando en debate de lo que es nombres y apellidos. Vamos a entrar en debate de que en este caso es más fácil entrar en este debate, que es el campo de materias. Matemáticas, inglés, educación física y matemáticas y geografía están combinados en un mismo campo, es decir, no están atomizados. Entonces, para poder cumplir con la primera forma normal tendríamos que ver el ejemplo de la tabla que tenemos inmediatamente arriba, que es la misma, pero ya tratando de atomizarlos. Si ven aquí, ya pasamos a otro, vemos que materias está atomizado, cada uno está en su respectivo registro, ¿sí? Pero eso nos surge otro problema, que es que Juan y se repite tres veces. Si ustedes ven, Juan se repite tres veces, Juan Pérez, en el grado primero. Entonces, es algo que no debe pasar porque estamos redundando datos. Entonces, al enfrentarnos a este escenario, notamos que no es correcto porque, pues, sí logramos atomizar lo que son las materias, quedaron atomizadas cada una, pero se están repitiendo estos datos y eso no es correcto. Vamos a tener redundancia de datos, no podemos hacer que esto sea redundante. Entonces,
Aquí aunque automizamos, ya cumplimos la primera forma normal. Estamos atomizando, pasamos de lo que teníamos combinado a lo que a lo que tenemos registros independientes. Pero cuando nuestros atributos, en este caso materias, está dependiendo está dependiendo de curso. Materias depende de curso. ¿Por qué? Porque la materia no depende del alumno. La materia está dependiendo del curso. Si es de curso primero, tiene materia inglés, materia de matemáticas y educación física. Y el curso segundo también tiene inglés y el curso primero repite con geografía en el caso de nuestra tabla ficticia. Porque no está dependiendo del alumno. O sea, eso es una dependencia transitiva. Está dependiendo de un campo que es no clave primaria. Y esa forma eso no debe ser así, debe depender cada campo directamente de la clave primaria. En este caso es nuestro ID estudiantes. Para poder cumplir con esa forma, tenemos que pasar a ver la otra clave, la otra tabla de ejemplos. Si ustedes ven arriba, si colocamos ahora los grados, pero quitamos la tabla materias, porque la tabla materias como la vemos abajo, pues no podría estar unida para que todos dependieran directamente de nuestra clave primaria estudiantes. Si ustedes notan, el grado sí depende porque estamos relacionándolo con estudiante. La fecha de nacimiento, los apellidos y los nombres dependen del estudiante. Pero el grado en curso también, solamente que hay algo que no encaja y es que aunque tiene una relación, este registro no necesariamente debería estar de esta forma. Ahorita vamos a ver por qué. Quería que viéramos el paso de aquí a aquí. Veamos arriba. Si ustedes ven, esta optimización está mucho mejor. ¿Por qué? Porque tendremos el grado en curso, pero tenemos es un código. No tenemos todo el escrito como lo estábamos viendo acá, que eso era lo que quería mostrarles. Lo pongo un poco mejor. Si ustedes ven acá, el grado en curso tiene un código y aquí el grado curso tiene la palabra primero. Para una base de datos es más costoso almacenar toda esta cadena de texto, ocupa más espacio que solamente este número. Porque si ustedes notan, aunque aquí el número también se repite, aquí se repite el primero, pero tiene más caracteres y por ende más costo para la base de datos escribir primero varias veces que escribir el 56 varias veces. ¿Por qué esto? ¿Y por qué es una práctica separar esta tabla? Pues precisamente por eso, porque aunque un curso puede estar directamente relacionado a cada registro, no es necesario tenerlo intrínseco en esta tabla. Eh, esta tabla, curso, grado, perdón, no debería depender de alumno, sino que debería ser independiente. ¿Por qué independiente? Porque yo puedo crear varios grados que aún no se hayan usado, como en este caso, creé grado primero y grado segundo, pero yo puedo crear otros grados acá que no estén usándose en ese momento, que no estén relacionados en ese momento porque necesito adelantar eso, porque creo un nuevo grado para el próximo año y aunque no esté en uso, yo no puedo esperar a llenar una tabla para ponerle eso manualmente sin tener una relación. Por eso es importante estas tablas adicionales, para tener esa abstracción mental para poder entender que no debería estar totalmente vinculado a la tabla estudiantes este tipo de tabla como la tabla grados. No debería estar. Si ustedes le ponen lógica y dicen, no, yo puedo tener grados independientemente de los estudiantes para que lo usen o no en cierto momento del tiempo. En un momento dado se podrán llegar a relacionar todos los grados en esta tabla, pero no necesariamente en este momento. ¿Sí? Tenerlo presente es importante. Y aparte de eso, cuesta menos. Le cuesta menos almacenar cuesta más almacenar todos estos registros y cuesta menos almacenar estos registros. Entonces, tengamos esa visualización.
¿Qué pasa acá entonces con esta optimización? Al separar la tabla de grados, recuerdan que aquí habíamos sacrificado la tabla materias abajo, pues precisamente para evitar las dependencias transitivas. Aquí la tenemos, la tabla materias, perdón, aquí. Y aquí tenemos una tabla puente, como ya la habíamos visto, bueno, como ya lo hemos visto en otra ocasión, para unir tablas que tienen relaciones varios a varios, pues necesitamos una tabla intermedia para poder unir y crear relaciones entre esas tablas. Materias, vamos otra vez a materias. Una materia puede estar en ¿cuántos? Pues en pertenecer a muchos grados, ¿sí? Yo puedo tener matemáticas en grado primero, grado segundo, grado tercero, inglés también. Y un grado puede tener varias materias. Es decir, puedo tener de mi tabla de grados, puedo tener, primero puede tener varias, inglés, geografía, educación física. Entonces, como vemos, definitivamente las relaciones grados a grados, perdón, varios a varios. Al tener una relación varios a varios, definitivamente necesitamos nuestra tabla puente. Aquí la estamos referenciando. Es por eso que en su momento nosotros podíamos ver acá que nos pasaba, nos teníamos este efecto. Si ustedes ven este efecto es porque definitivamente algo está mal. Y aquí se pudo evidenciar que era necesaria una tabla puente para poder realizar esta relación, para poder sacar de, el campo materias de la tabla estudiantes y realizar la separación y poder crear una tabla grados para poder relacionar adecuadamente y evitar el costo elevado de la base de datos y evitar la limitante de crear grados sin haber creado un estudiante, un registro de estudiante. Por eso se creó también la tabla grados, o sea, hacíamos dos cosas, evitábamos el costo de tener tantos caracteres y eh, quitábamos la limitante de tener que crear un estudiante para poder crear un grado, porque si ustedes notan en esta variación que teníamos, definitivamente no podíamos crear, si no teníamos la tabla grados, no podíamos crear un grado si no teníamos un registro de estudiante. Entonces eso también se elimina. ¿Listo? Esto es de práctica. Uno tiene que irse metiendo muy de a poco, tratar de atomizar, tratar de entender, de abstraer esas relaciones para poder relacionar adecuadamente, atomizar adecuadamente y poder crear las tablas puentes cuando se necesite adecuadamente. Cuando se habla de que, ¿cómo sé si un registro es em, algo que yo voy a almacenar? O sea, ¿cómo sé si el campo debo ponerlo como una tabla o debe ser un campo adicional o una tabla? ¿Cómo identifico que es un campo adicional o una tabla? Lo que se hablaba en su momento en clase de definir o hacerse la pregunta si es infinito o infinito. Yo lo tomo más, pues es lo mismo, pero es como más sintaxis infinito o finito. Yo lo reemplazo normalmente por definido o indefinido. Pues viene siendo lo mismo, sino que la palabra finito me parece un poco menos acertada por el tema de que finito, pues, o infinito se refiere mucho como al infinito matemáticamente, o sea, que no tiene un límite, pues. No sé, me parece que como que no encaja bien. Cuando yo hablo de definidos o indefinido, algo definido viene siendo, oye, tú tienes grados definidos, es decir, tienes primero, segundo, tercero, prekinder, onceavo grado, bueno, el que sea en el colegio. Pues están definidos, ¿sí? También son finitos, obviamente, cabe la palabra. Pero cuando no los tienes claros, como decir, pues lo de los nombres, los apellidos, las fechas de nacimiento, pues no son definidos, o son indefinidos o son infinitos. Infinitos es que nunca terminarían, pues por eso más los llamo indefinidos, porque no se sabe qué se va a colocar ahí en su momento. ¿Por qué no uso el finito o el infinito también? Porque también depende del contexto de nuestra aplicación y nuestra base de datos. Si usted menciona que una cédula, un número de cédula, por ejemplo,
es definido o indefinido, todo el mundo diría, pues obviamente es infinito o indefinido, pues porque no sabemos que se lo van a colocar así. Y es acertado hasta cierto punto, porque puede haber aplicaciones del gobierno que puedan tener todas las cédulas en una base de datos, todas las cédulas de un país almacenadas en unas bases de datos. Y en ese caso, que bajo ese criterio de cédula se pueda elegir esa cédula y realizar un anexo de un registro. En el caso de que estoy hablando hipotético, pasaría a ser de infinito a finito, aunque o de indefinido a definido, porque la aplicación así lo necesitaba. Alguien dirá, es demasiados datos. No, no son muchos datos para una base de datos. Las cédulas de un país, pues, son cédulas abarcables. Lo que pasa es que, por lo general, nosotros no creamos aplicaciones de ese tipo, pero pueden darse. Y de hecho, hay casos de aplicaciones que tienen las cédulas predefinidas de millones de personas. Entonces, en ese caso, pueden ser finitas o definidas y pasan de ser indefinidas a definidas. Por eso es que no hay que cerrarse demasiado a si es o no es ese campo. Depende de nuestras necesidades. Si nuestra aplicación es sencilla, pues, y no necesita almacenar todo eso, porque para qué vamos a almacenar todas las pues no hay ningún problema. Indefinido o infinito, que viene siendo lo mismo decir, no, yo no sé qué van a poner ahí, pero pues, la aplicación determinará que sean números y demás, pero la base de datos va a guardar ese número que coloque. Eso era como una pequeña opinión respecto a lo que es el manejo de cómo entender si es un campo o es una tabla. Volviendo al tema de los grados, pues si ustedes notan, para saber si era campo o tabla, dicen, bueno, campo o tabla, grado en curso, pues están definidos o son finitos. Ah, sí, primero, segundo, entonces es una tabla, definitivamente. Y miren que aquí se ve claramente, si era una tabla. Podemos tener determinados o definidos esos grados con anterioridad. En cambio, si me dice fecha de nacimiento, ¿cómo va a crear una tabla con todas las fechas de nacimiento? Imagínate, es una tabla innecesaria en este caso. Nuestra abstracción mental nos dice eso es innecesario, entonces simplemente no la creamos de esa forma. Repito, los nombres y apellidos pueden atomizarse más, como nos lo han dicho en la clase, sin ningún problema. Solamente quiero que entiendan que también hay aplicaciones que vamos a encontrar de esa forma. Depende del diseño que le estén haciendo y la orientación que tenga la aplicación. Por ahora lo dejamos acá. Espero que esta ejemplarización sirva un poco, que lo tengamos un poco presente. Luego vamos a ver lo que son las sentencias de SQL, de Structured Query Language, un poco lo que es la sintaxis, que hay mucha documentación, pues como para verlo a nuestro ritmo, y el Data Definition Language y Data Manipulation Language, que son el DDL y el DML. Por ahora creo que podríamos avanzar con este tema y les puede ayudar para tener un poco más claro, maravilloso, para el que le pueda servir. Listo, muchas gracias.